Hola, muy buenos días a todos y a todas por conectaros a esta nueva sesión en la que vamos a hablar sobre la reforma laboral y los tipos de contratos que existen tras ella. Hoy contamos con un amplio panel de ponentes de nuestro equipo de KPMG Impulsa. Están con nosotros esta mañana Beatriz Fernández, Sandra Plaza, Ana Moratinos y Paula Barcelona, las que seguro que conocéis. Bien. Hoy, como os comentaba, vamos a hablar sobre los contratos tras la reforma laboral y, sin más dilación, voy a pasarle la palabra a Bea. Buenos días a todos. Soy Beatriz Fernández, algunos ya me conoceréis. Brevemente os voy a comentar un poco la estructura del contenido. Vamos a tratar la tipología de los contratos, las diferenciaciones, los cambios que hemos sufrido tras la reforma laboral del año 2022 y la bonificación de los contratos en cuyo caso los tuviera. Previamente vamos a tratar los contratos eventuales 402-502. Muchos los conoceréis como los contratos temporales de siempre, pero actualmente se llaman contratos eventuales por circunstancias de la producción. Es muy importante la justificación de dicha contratación, ya que tras la reforma laboral se está se está tratando paliar la temporalidad. Actualmente se dividen en dos causísticas: previsibles con una duración máxima de 90 días e imprevisibles con una duración máxima de 6 meses. Posibilidad de prórroga hasta alcanzar el año, si el convenio lo permite. Hay que tener muchísimo cuidado con la concatenación de los contratos. ¿Qué es la concatenación de los contratos? Consiste en que en un periodo que hayan pasado más de 18 meses, en un periodo de 24 meses, vinculados a la empresa con 2 o más contratos temporales, si pasa esta causística, pasarían a ser fijos. Muy importante que estos contratos tienen indemnización tras finalizar la contratación. A su vez, tenemos los contratos eventuales para discapacitados, 430-530. Es la misma circunstancia de temporalidad que los contratos eventuales, pero con la causística de personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que tiene una contratación mínima de 12 meses y máxima de 3 años. Y muy importante, no pueden haber tenido vinculación anterior a la empresa. La siguiente tabla que os mostramos refleja las bonificaciones y tiene una obligatoriedad que es estar inscritos como demandantes de empleo. Podemos ver dicha diferenciación en discapacidad severa, que hace referencia cuando tiene un 33% de discapacidad o superior, en sexo, hombre o mujer, y edad, menores de 45 años y mayores de 45 años. Seguidamente vamos a comentar los contratos de interinidad, 410 y 510. Esta causa de contratación es la sustitución del personal de baja médica. Anteriormente este contrato se utilizaba para sustituir vacaciones, pero esta última causística se utiliza para los contratos temporales. ¿Qué casos son de baja médica? Pues una IT o una enfermedad común. ¿En qué casos está bonificado? Cuando es nacimiento del menor, es decir, maternidad o paternidad, riesgo por el embarazo que tiene que ser aceptado por la mutua. Y muy importante, para que haya bonificación, el sustituto debe estar apuntado como demandante de empleo. Es un requisito imprescindible. Si esta causística se cumple, ambas partes, tanto sustituto como sustituido, pueden estar exentos de seguros sociales, totalmente. Y por último, tenemos la lactancia. Esto es un permiso retribuido, igual que cuando se contrae matrimonio. Va regulado por el convenio colectivo de cada actividad y se puede disfrutar de 3 maneras: o reduciendo la jornada, o puede ser reducir la jornada en función de media hora o 1 hora, o ausentarse del trabajo 1 hora cada día, o acumular el permiso en jornadas completas. Normalmente son 15 días naturales. Y a continuación voy a dar palabra a mi compañera Sandra Plaza, que os va a tratar los contratos indefinidos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Sandra y, como ha comentado mi compañera Beatriz, voy a hablar sobre los contratos indefinidos. Este tipo de contrato, como bien se indica, son de carácter permanente, por lo que no se necesita ni justificar la eventualidad ni el motivo de la contratación. Para este tipo de contratos existe bonificación en 2 colectivos. Estos colectivos son desempleados de larga duración que hayan estado desempleados 12 meses en 18 y trabajadores discapacitados, en los cuales la bonificación va a depender del tipo de discapacidad, del sexo y de la edad. Ambos colectivos es importante que estén inscritos como demandantes de empleo para optar a estas bonificaciones. Los contratos indefinidos no tienen fecha de finalización, es decir, el contrato va a permanecer vigente hasta que la empresa o el propio trabajador lo decida. En el caso de la empresa, el cese sería mediante despido
o cese en periodo de prueba, y en el caso de decisión del trabajador sería normalmente es por baja voluntaria o una excedencia voluntaria. Además de los tipos de contratos iniciales indefinidos, cabe destacar el indefinido para discapacitados, que también conlleva una serie de bonificaciones, al igual que los eventuales que ha comentado mi compañera Beatriz. Pues en este caso, como podéis ver, los indefinidos discapacitados también gozan de las bonificaciones que se muestran en la tabla, a razón de edad, sexo y tipo de discapacidad. Uno de los tipos de contratos indefinidos que vamos a tratar también es el de los fijos discontinuos. En el primer lugar, lo que deberíamos mirar y que tendríamos que tener muy presente es mirar el convenio colectivo, si el convenio colectivo nos permite la realización de este tipo de contratos. Esta tipología tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. La fecha de fin tiene que ser incierta y dependerá de la actividad de la empresa. También cabe destacar que el trabajador es un trabajador que se considera un trabajador fijo, aunque no trabaja durante todo el año. Siempre hay que hacer una fecha de inicio y una fecha de fin. Si estuvieran todo el año en alta, hablaríamos ya de un contrato indefinido tipo 100, 200, del que he hablado anteriormente. Se realiza un contrato inicial en el que finalizará la fecha en la que la actividad lo requiera, y para las siguientes contrataciones se realizan llamamientos de trabajadores en orden de antigüedad. Si no se hiciera en orden de antigüedad, conllevaría algún tipo de sanción, por lo que siempre nos debemos asegurar que los llamamientos se realizan en orden y que los trabajadores acepten la fecha de iniciación de los servicios. También comentaros que no existen bonificaciones para este tipo de contratos, solo sería en caso de transformación e indefinido, que trataré en la siguiente diapositiva. También comentar que este tipo de contratación no conlleva indemnización a su finalización, porque volvemos a llamar al trabajador. En cuanto a las bonificaciones por transformación e indefinido de contratos eventuales transformar indefinido tiempo completo el 100 o el 200 o transformar a fijo discontinuo. Tenemos bonificaciones si transformamos contratos de adquisición de la práctica profesional y formación en alternancia, que son los antiguos contratos en prácticas, si transformamos contratos de relevo y si transformamos contratos de sustitución por jubilación. Solo en esos tres casos obtendríamos bonificaciones. Para el resto de contrataciones eventuales, transformar a indefinidos no habría. Por mi parte paso la palabra a mi compañera Ana Moratinos, que os va a tratar sobre los contratos obra y servicio que han desaparecido con la reforma laboral. Hola, buenos días a todos. Os voy a comentar un poco sobre los 401, que eran los contratos por hora y servicio. Estos eran un tipo de contrato que se realizaba para cubrir una necesidad temporal y se podía extender en el tiempo hasta que se alargara pues, la obra o el servicio que tuviera la empresa. Como uno de los objetivos de esta reforma laboral es combatir la temporalidad, se llevó a cabo la derogación de este tipo de contratos. Y actualmente estos contratos se pueden sustituir por los fijos discontinuos. Otro tipo de contratos que podemos llevar a cabo son los becarios, los contratos con los becarios. Es muy importante la existencia de un convenio con la entidad formadora y la empresa. Y puede haber diferentes tipos de prácticas, que pueden ser las prácticas curriculares, que están exentas del pago de los seguros sociales, y las extracurriculares, que tienen un pago mínimo en función del SMI y suele estar en torno a los 52 euros. La retribución y la duración va marcada en el convenio colectivo y la retribución puede ser mayor si la empresa lo considera. La contratación y el proceso de selección lo tiene que llevar a cabo la entidad formativa. Si no va a estar remunerado, no hace falta darle de alta en seguridad y no tienen un contrato de trabajo porque todas las características y todo van escritas en el convenio que se firma con la entidad colaboradora, el trabajador y la empresa, y no tienen periodo de prueba. Otro tipo de prácticas es el contrato para la formación, para la práctica profesional. Es para titulados que no sea superior a los 3 años anteriores a la contratación, 5 años en el caso de los discapacitados. Tiene una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año y un periodo de prueba de 1 mes.
La retribución se establece según el convenio colectivo que utilice la empresa y no puede estar por debajo del SMI. La jornada también puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Las personas con discapacidad tienen una bonificación del 50% en las contingencias comunes, y para poder realizar este tipo de contrato lo pueden realizar titulados universitarios, grado medio superior, máster o una FP. Ahora os dejo con mi compañera Paula Barcelona, que os va a hablar de otro tipo de contratos en prácticas. Lo primero, buenos días a todos, y voy a continuar con los contratos de formación en alternancia. Estos contratos fueron unos de los contratos formativos introducidos tras la reforma laboral. Se refiere a relaciones laborales de personas que compatibilizan tanto el trabajo efectivo retribuido con los procesos formativos. Sus principales características son las siguientes. En primer lugar, no es necesaria cualificación profesional. La duración es de mínimo 3 meses y máximo 2 años. Además, no pueden tener periodo de prueba. La jornada puede ser tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, siendo su límite máximo de trabajo efectivo del 65% el primer año y del 75% el segundo. La retribución no puede ser inferior al 60% del salario fijado en convenio para la categoría en la que se encuadre el trabajador, ni inferior al 75% el segundo año, resaltando siempre que nunca pueden estar por debajo del SMI. Como beneficios para esta contratación principalmente se encuentran dos. La primera de ellas es la bonificación para personas con discapacidad y la segunda es la reducción en las cuotas de seguridad social para personas que estuvieran inscritas como demandantes de empleo antes de comenzar con esta tipología. Una vez explicadas las tipologías de contratos, es importante diferenciar entre la temporalidad y la parcialidad. Son conceptos que de manera habitual pueden ser confundidos, pero no tienen nada que ver. La temporalidad hace referencia a la duración del contrato, mientras que la parcialidad alude a la jornada del trabajo, es decir, a las horas de trabajo efectivo. Para finalizar con mi parte, os vamos a hablar de otros datos de interés, como pueden ser las bonificaciones en seguridad social por personal investigador. Estas bonificaciones son un tipo de incentivo que permite la reducción en las cuotas por trabajadores que realicen en exclusiva actividades de I+D+I. Los requisitos que hay que tener en cuenta para que se pueda aplicar son básicamente dos. El primero de ellos es el tipo de contrato, que siempre debe ser indefinido. Y el segundo es que tienen que estar incluidos dentro de los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización. En caso de que el trabajador ya se encontrase en la empresa, conlleva baja del trabajador y alta para que se pueda aplicar. Cuando la empresa ha tenido deudas genéricas en seguridad social, nunca va a poder acogerse a este tipo de bonificación, aunque se liquiden de manera posterior. Y ahora vuelvo a dar paso de nuevo a mi compañera Beatriz. Para finalizar con la exposición, os queremos recordar la importancia de comunicarnos los datos. ¿A qué hacemos referencia con esto? A comunicarnos los datos completos cuando hay una alta próxima a vuestra empresa. Recordaros que tenemos una plataforma que se llama el Portal del Empleado, que es la que se suele utilizar y que la tenemos a diario. Y os dejamos aquí a modo presentación los datos que son requisito imprescindible que nos comuniquéis previamente. Es decir, tenemos el DNI, NIE, pasaporte, el número de afiliación, que son 12 dígitos, el tipo de contrato de trabajo, que son los anteriores que os hemos comentado, la jornada, el salario, la función, puesta, categoría que vaya a realizar y, por último, el correo electrónico para que tengan acceso al portal del empleado. A continuación os vamos a dejar con ruegos y preguntas que tengáis y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todas por todas las ponencias, por toda la luz que nos habéis dado sobre los temas en relación con los nuevos contratos tras la reforma laboral. Ahora, como bien nos adelantaba Beatriz, pues vamos a pasar a los ruegos y preguntas. Os animamos a que pues, nos dejéis vuestras cuestiones en el chat y así las podemos ir resolviendo. A ver, la primera que nos llega es... creo que es para ti, Beatriz. ¿En qué consiste el personal investigador I+D+I? Condiciones y forma de aplicación.
Vale, pues como os ha comentado mi compañera Paula Barcelona anteriormente, el I+D+I es un personal investigador, es una tipología de contrato muy concreta que tiene que ir de los grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, que tiene la tipología de contratación indefinida y lo que tiene es una bonificación. Dicha bonificación se puede ver reflejada en los seguros sociales. Por ejemplo, en el cuadrante de la nómina te va a aparecer una bonificación abajo y va a verse reflejada en que vas a pagar menos seguros sociales. Es en torno a un 60% de descuento de los seguros sociales. Y tiene que tener esa causística principalmente. Como también indicaba, si este trabajador anteriormente ha estado de alta en la empresa, hay que hacer un movimiento. Sí que anteriormente te dejaba hacer con un cambio de contrato, pero ahora si ha estado dado de alta en la empresa, hay que hacer baja y alta nuevamente para que coja dicha característica. En eso consiste. De acuerdo. Bien, pues a ver, vamos a dejar un par de minutitos más a ver si alguien se anima. O eso es que ha quedado clarísimo con las buenas exposiciones que nos habéis regalado esta mañana. A ver, tenemos una más. Os la traslado. ¿Cómo se ve reflejada una bonificación y en qué afecta? La bonificación se ve reflejada en el cuadrante inferior en las nóminas y es un descuento que se realiza directamente en los seguros sociales. Bien, pues muchas gracias, Ana, también por dar luz a esta pregunta. Parece que no hay ninguna más, pero si os parece damos eso un minutito más por si alguien se anima. Y nada, mientras tanto, pues bueno, comentar a todos los asistentes que en breve, próximamente, lanzaremos más convocatorias formativas, así que por favor estad atentos a vuestros correos para no perderos ninguna de las sesiones que tenemos programadas. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Parece que no. No sé si alguna de las ponentes quiere aclarar algún punto o si no, pues si os parece bien, damos por finalizada esta sesión. Por último, por mi parte, comentar que esta sesión la recibiréis en vuestros correos en modo de enlace para visualizar siempre que queráis todo lo que hemos estado repasando en esta mañana acerca de los contratos, los tipos de contrato tras la reforma laboral. Y bueno, pues agradeceros de nuevo vuestro tiempo y vuestra sabiduría también. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Hasta pronto.